Una de las exploraciones probablemente más interesantes desde el punto de vista anatómico es la exploración ecográfica del espacio glúteo profundo. Realmente el nombre lo dice todo, es decir, estamos en una exploración muy profunda donde la ecografía va a tener una resolución menor y esa dificultad desde el punto de vista exploratorio nos va a hacer que el diagnóstico ecográfico no sea tan probablemente tan resolutivo como puede ser la resonancia. Pero ello no quita para que sea una exploración necesaria porque nos va a poder aportar muchísimo desde el punto de vista de intervencionismo ecoguiado. El espacio subglúteo no es fácil de orientar y sí lo es si seguimos unas marcas anatómicas de referencia. Si nosotros establecemos generalmente 4 marcas de referencia que son las que nos van a guiar en todo momento desde el punto de vista anatómico. Y esas nos van a venir muy bien para no perdernos desde el punto de vista de la exploración. De hecho, vamos a reconocer las marcas que son relativamente sencillas. La primera de ellas va a ser la zona de la pala ilíaca con la entrada al foramen ciático mayor, la segunda va a ser la espina ciática, la tercera va a ser un tendón entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática, que es el obturador interno, que es muy fácilmente reconocible, como veremos posteriormente, y la última, la tuberosidad isquiática. Si seguimos estas marcas, vamos a poder referenciar en todo momento las estructuras que vamos a estudiar. Iniciamos la exploración en la pala ilíaca. En la pala ilíaca, lógicamente, tenemos el glúteo mayor. Vamos a retirar el glúteo mayor a efectos desde el punto de vista puramente didáctico porque nos vamos a centrar en la zona más profunda. Realizamos nuestra exploración posicionando nuestra sonda en la parte más craneal de la pala ilíaca y vamos a hacer la exploración desde el punto de vista proximal a distal, aunque insisto que se podría hacer también a la inversa. Estamos en la pala ilíaca, como hemos visto estaríamos encima del glúteo mayor. El glúteo menor queda en profundidad, aquí directamente vemos la diferenciación muy clara entre el glúteo mayor y el glúteo medio, y si seguimos nosotros la pala ilíaca a nivel inferior, vamos a resbalar distalmente hasta que en un momento determinado nos encontramos un foramen. Es el foramen ciático mayor, muy fácilmente reconocible. Aquí estamos en el cadáver y no lo visualizamos de manera correcta, pero inmediatamente por encima en la divisoria entre la línea ósea y el piriforme, que es el músculo, como vamos a ver en profundidad, tendríamos incluso la arteria glútea superior que nos marca precisamente esta diferenciación. Volvemos otra vez a nuestro recorrido. Pala ilíaca, glúteo mayor, foramen ciático y por debajo del glúteo mayor nos encontramos inmediatamente todo un músculo. Lo orientamos en el sentido del piriforme, como sabemos es oblicuo, desde el foramen ciático mayor hasta su inserción en la zona trocanteria, nos encontramos con esta forma de pera, de ahí su nombre, el músculo piriforme. Si nosotros seguimos y nuestro margen ahora de referencia va a ser toda la concavidad del ilíaco. Si nosotros seguimos distalmente el ilíaco, nos situamos ecográficamente sobre todo el ilíaco, vamos a ver cómo de la concavidad lateral del ilíaco nos va a crecer medialmente hasta encontrar una estructura plana a nivel medio que es la espina ciática. Foramen ciático, el músculo piriforme que ocupa prácticamente todo el foramen, y el nervio ciático que saliendo por debajo del piriforme se va a situar en superficie a los rotadores de la cadera. Estos rotadores de cadera, concretamente el gemelo superior, el obturador interno y el gemelo inferior, son los que van a determinar la relación topográfica más sencilla sobre el nervio ciático. Nos situamos nuevamente sobre la espina ciática y ya vemos como sobre la espina ciática nuestra referencia más importante va a ser la pala ilíaca y el nervio ciático que se sitúa inmediatamente encima de la pala ilíaca. Medialmente vamos a tener un segundo componente que es el nervio cutáneo lateral posterior, el cutáneo posterior,
y en contacto con la espina ciática, y luego lo veremos, están los nervios y los vasos pudendos, que son uno de los elementos que vamos a infiltrar. Si nosotros desde esta posición nos movemos distalmente, vamos a reconocer ya el nervio ciático se sitúa en superficie a los rotadores internos de cadera. Rotadores internos cuyo exponente principal y más fácilmente reconocible es el tendón del obturador interno. Obturador interno que se va a situar lateralmente sobre toda la pala isquiática para buscar el foramen o el foramen obturatriz. Con lo cual, por encima este tendón, muy fácilmente reconocible, que además lo podemos seguir lateralmente de manera relativamente sencilla, sobre todo con una estructura fibular como tiene en este caso este espécimen, que es muy delgado, vamos a poder reconocer todo el patrón del obturador interno hasta su inserción en la fosita trocantérica. Por encima, lógicamente, toda la cabeza femoral en su porción posterior. Ciático, obturador interno, si nosotros nos movemos distalmente, ya nos encontraremos sobre el tercer componente de los rotadores internos, el gemelo inferior, e inmediatamente distalmente ya el cuadrado femoral, que es una estructura muscular ya mucho más potente. Cuarto elemento desde el punto de vista diagnóstico, tuberosidad isquiática, que es donde se nos van a insertar precisamente el tendón conjunto de semitendinoso y bíceps, y en la porción más medial y más profunda semimembranoso. Semimembranoso en la zona más lateral, la zona más lateral y más profunda, en la zona más medial el semitendinoso y el bíceps, que además son más superficiales. Si seguimos distalmente, vemos como estos dos tendones divergen, van rotando, hacen una rotación de prácticamente 90 grados. Encima encontraremos el cuadrado femoral y los dos tendones que van rotando para situarse lateralmente ya el semitendinoso y el bíceps, componente fundamental del bíceps, y el semimembranoso a nivel interno. Seguimos nuevamente proximalmente en el espacio que define el isquion y el fémur. Nos encontraremos el espacio isquiofemoral, que es otro de los elementos en contacto con el cuadrado femoral, donde vamos a poder hacer abordajes del nervio ciático o incluso infiltraciones en el cuadrado en casos de realmente pinzamiento. Volvemos otra vez proximalmente, vemos el nervio ciático, aparecerá ya el tendón del obturador interno y nos acercamos ya nuevamente a la estructura fundamental de la espina ciática, donde vamos a ver los nervios y vasos pudendos. Marcaremos siempre el nervio ciático, pues una zona también de exploración. Si nosotros, en vez de en el eje transversal, ya nos movemos al plano longitudinal, situándonos sobre el elemento probablemente más definitorio, que es el obturador interno, nosotros realizamos aquí una rotación y vemos ya en la zona del foramen ciático menor el corte transversal del piriforme, que es el elemento más determinante, mejor visualizado, lo vemos aquí. Por debajo tendremos el gemelo inferior, por encima el gemelo superior, más distalmente el cuadrado femoral y por encima, como vemos, el nervio ciático en superficie, que sobrepasa los rotadores internos de la cadera para meterse en profundidad al foramen ciático mayor. Tenemos el nervio ciático en toda su longitud por encima de los rotadores, por encima del cuadrado femoral en superficie para hacerse ya más profundo y por encima de la espina ciática ya profundizar a nivel proximal hasta meterse o introducirse por debajo del piriforme, que lo vemos aquí en el corte transversal. Vamos a hacer algo más proximal el estudio para ver el nervio ciático cómo se introduce, se hace muy oblicuo ya a nivel ya más proximal para meterse por debajo del piriforme, una de las zonas también donde podemos bloquear, y
por debajo, lógicamente, del glúteo mayor. Se encuentra en estos casos por encima. Vemos aquí incluso referencia de la arteria glútea superior. Por debajo tendremos, acompañando al nervio ciático, la arteria glútea inferior. El piriforme da nombre precisamente a esta arteria. Vemos toda la masa muscular del piriforme en su sección transversal también del glúteo mayor en profundidad. La arteria glútea superior y ya toda la pala ilíaca que recuperamos nuevamente en la porción superior. Con lo cual, elementos fundamentales desde el punto de vista diagnóstico, como hemos comentado, la posición de la espina ciática por encima del foramen ciático menor, porque nos va a servir de referencia para la infiltración en profundidad de los pudendos. Elemento muy importante también desde el punto de vista diagnóstico, si nos situamos sobre la tuberosidad isquiática, aquí una estructura conectiva muy potente, que es toda la estructura correspondiente al ligamento sacrotuberoso, que va a ir lógicamente desde la tuberosidad isquiática hasta la zona sacra, ligamento muy potente, que va a conformar toda la pared más medial del espacio subglúteo. Estructura importante porque si nosotros hacemos una infiltración en pudendos desde la parte más medial, probablemente más sencilla de abordar, en esta zona, estaríamos aquí en esta zona, la infiltración tiene que atravesar lógicamente el ligamento sacrotuberoso. Una infiltración relativamente sencilla de acceso, pero atravesando. Existe la posibilidad, lógicamente, de hacerlo desde la parte lateral, pero siempre referenciando al nervio ciático, que es el elemento que en toda exploración del espacio subglúteo tenemos que tener siempre en control. Existe un segundo ligamento que se sitúa más proximalmente, no visible en este modelo, que es el que saliendo de la espina ciática va también al sacro y que cruzaría el ligamento sacrotuberoso de tal manera que entre los dos están determinando el espacio de los nervios pudendos. Como vemos, pala ilíaca con piriforme, espina ciática, obturador interno y tuberosidad isquiática son los elementos más definitorios desde el punto de vista de la exploración del espacio glúteo profundo.